Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia y fuera de ella hay enorme expectativa por las elecciones de este domingo. No solo están en juego la misma democracia, sino la vida de millones de seres humanos si se sostiene el sistema del régimen uribista. Y mucho más si el progresismo y los demócratas auténticos de este país obtienen una mayoría en el poder legislativo, es decir, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Son seguramente las elecciones más intensas y más esperadas por las fuerzas democráticas, más aún cuando en América Latina se ha iniciado un nuevo ciclo progresista que con las elecciones en Colombia y también en Brasil podrían consolidar una sólida y auténtica integración regional. De esto queremos conversar con la constitucionalista Cielo Rusinque, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está usted? Un cordial saludo, Orlando, y un especial saludo para toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias por la invitación. Le quiero preguntar de entrada, ¿cómo ven desde Colombia el significado que tiene para América Latina las elecciones de su país? Le digo esto considerando que por largos años buena parte del progresismo latinoamericano ha esperado que en Colombia al menos en alguna ocasión gobierne un dirigente, un líder, un movimiento del centro hacia la izquierda. Pues con gran expectativa, Orlando, porque pues como usted bien lo ha dicho, Colombia es uno de los pocos países en América Latina que jamás ha sido gobernado por alguna fuerza alternativa, y pues las últimas encuestas demuestran que si al día de hoy se realizaran las elecciones, el candidato de la opción alternativa, Gustavo Petro, estaría muy cerca incluso de ganar en primera vuelta, lo cual es pues una esperanza y una ilusión para millones de colombianos que tradicionalmente nunca se han visto representados en quienes han de alguna manera gobernado el país. Ya, pero si esto es así, entonces, ¿cómo se consolida, cómo se analiza lo que puede ser una corriente distinta? De ¿por qué ocurrió? ¿Cómo es que se fue gestando esta corriente progresista que en las elecciones del domingo podría alcanzar, digamos, una mayoría en los dos poderes legislativos? Pues a ver, Orlando, esa coyuntura electoral no viene solamente de los últimos tiempos y después del estallido social producido en Colombia en el marco de la pandemia, sino que ese despertar ciudadano lo vimos desde el 2018. Hay grandes cuestionamientos, de hecho, por los resultados que hubo en ese entonces. Hay un proceso en investigación, lamentablemente, que no avanzó, que revelaba, de hecho, evidencias de un fraude en esas elecciones. No hay confianza tradicionalmente en el sistema electoral colombiano. Se hablaba, por ejemplo, ya desde el 2018 de una entrada de dinero del narcotráfico a la campaña política del presidente que hasta el día de hoy nos ha gobernado. Y digamos que lo que la ciudadanía vio desde el 2018 fue una ciudadanía que multitudinariamente asistía a las calles, que rodeaba en ese entonces al hoy candidato también Gustavo Petro, pero los resultados electorales fueron desconcertantes para todos. Claro, pero también hay que considerar en esto, Cielo, y le digo que efectivamente uno se entusiasma por un lado, pero también se preocupa porque, por ejemplo, cuando fue el referéndum para aprobar el programa, el proceso y el acuerdo de paz, la situación fue distinta. Entonces uno se queda siempre así como que en Colombia puede pasar cualquier cosa. ¿Hasta dónde esta corriente, esta tendencia se ha ido consolidando de modo que no sea frustrada en las urnas? Pues a ver, Orlando, lo que sí se vio desde el referéndum y que seguimos asistiendo, y es un fenómeno de hecho mundial, es esta cuestión de las fake news, de alguna manera la complicidad de los medios tradicionales de comunicación que ayudan a hacer hegemónico ese discurso del miedo, ese discurso que estigmatiza las opciones democráticas de cambio, y pues es una realidad con la que tenemos que lidiar. Sin embargo, al día de hoy, de manera abrumante, vemos las plazas públicas llenarse por un único candidato presidencial. Hay una ciudadanía que mayoritariamente se ve en las calles rodeando este proyecto político en cada manifestación que se hace a todo lo largo y ancho del territorio nacional, y pues sencillamente la apuesta es que estamos invitando a la ciudadanía a acompañar los escrutinios como testigos electorales, a hacer una vigilancia ciudadana de ese proceso electoral. Sin embargo, hay que ser conscientes, y en eso no podemos ser ingenuos, tenemos grandes cuestionamientos y serias alarmas en cuanto a las garantías que no ofrece nuestro sistema electoral, a pesar de un discurso de garantías por parte del gobierno y el actual registrador nacional de Colombia.
De hecho, a diferencia de Venezuela, que es lo paradójico, porque aquí se suele creer que nuestra democracia es mucho más avanzada o tiene más garantías que la venezolana, en este momento estamos hablando a pocos días de las elecciones, no tenemos un software que garantice el seguimiento y el escrutinio de estas elecciones, ni mucho menos la posibilidad de hacer una auditoría de ese software. Es decir, estamos casi que en manos de la buena voluntad del registrador de que esas elecciones, digamos, cuenten con alguna mínima garantía. Estamos en manos también del acompañamiento de la comunidad internacional y de algunos organismos que están haciendo veeduría, pero sabemos que no es suficiente. Claro, entonces ahí le planteo el otro elemento que también es importante para considerar hasta dónde la fragmentación que ha tenido la derecha, e incluso algunos me mencionan, no sé si sea cierto, usted me confirmará, el propio uribismo ha tenido una fractura, un resquebrajamiento, pueden permitir que esta corriente ahora, digamos que ocurriese, gana la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República. Pues a ver, Orlando, en ese momento vimos una tensa calma en Colombia porque evidentemente, como se lo ha manifestado, hay una derecha y un sistema tradicional político que se siente amenazado ante esta posibilidad inminente de cambio que se ha visto reflejada, digamos, en todas las encuestas, de hecho, de parte de las que hace el establecimiento mismo. Y pues allí ellos están muy divididos, pero pues obviamente tememos es el escenario de una segunda vuelta en el que sabemos que los candidatos que se perfilan como de centro y de derecha pues estarían todos unidos para hacer oposición a esa opción de poder. De hecho, la campaña política colombiana lamentablemente ha sido marcada por una ausencia absoluta de propuestas, de ideas. En cambio, la derecha y el centro digamos, en ese sentido se identifican y han mantenido una línea de comunicación que se limita solamente a generar un imaginario de temor al candidato que es favorecido en las encuestas. Las vallas publicitarias, la comunicación política está enfocada a decir paremos a Petro, impidamos ese peligro para nuestra democracia. El riesgo es Petro, pero no hay propuestas, no hay alternativas y hay una ciudadanía que pues ya digamos está consciente de eso y confiamos en que a pesar de que obviamente pues la derecha tiene el establecimiento, los medios de comunicación, desde el estallido social hay un despertar y hay una conciencia y hay una fuerza ciudadana tan grande que será muy difícil que, digamos, se fuerce un fraude, porque yo creo que la ciudadanía colombiana no estaría dispuesta a aceptarlo en esta oportunidad. Claro, y usted acaba de mencionar esta palabra que suena dura y además le causa miedo, que es el fraude. ¿Hasta dónde entonces la institucionalidad electoral de Colombia le da garantías a todos los actores políticos, a todos los movimientos y a todos los candidatos de estos momentos? Usted mencionaba que, por ejemplo, la Procuraduría está siendo objeto de dudas, de sospechas, por lo que usted mencionaba, y el resto de la institucionalidad. La registraduría, mencionaba la registraduría, pero en efecto también tenemos una crisis institucional muy grande en Colombia, hay una falta de credibilidad en nuestras instituciones, los organismos de control están cooptados por el gobierno de turno, no hay una independencia y de ahí que hay una falta de credibilidad por parte de la ciudadanía en el control o las garantías que puedan brindar estos organismos. A eso hay que agregarle otro elemento que es supremamente grave, que no podemos menospreciar, es las condiciones de violencia que se han acrecentado en el último año, sobre todo de violencia en algunos territorios, enfrentamientos entre las guerrillas, grupos paramilitares, guerrillas disidentes. Digamos que ese discurso del presidente de querer hacer trizas el proceso de paz, lo vimos que en verdad fue algo que materializó y que tiene una repercusión muy grande además en el contexto de esas elecciones, porque son muchas las poblaciones que van a votar en medio de una guerra, en medio de amenazas, se ha acrecentado el desplazamiento forzado de las comunidades, el asesinato de los líderes sociales, de los ambientalistas, la persecución y la estigmatización a quienes ejercemos oposición política. Entonces, todo esto crea un escenario que, pues, lejos de estar de hablar de las garantías democráticas que uno esperaría en un Estado de Derecho, máxime en el marco de un supuesto posconflicto que podríamos decir que no necesariamente estamos viviendo en Colombia y no necesariamente ha llegado nunca a algunos territorios determinados. Es el caso, por ejemplo, de Arauca, un territorio que ha sido muy afectado por la guerra. Estamos presenciando recientemente un paro armado por parte de uno de los grupos al margen de la ley, del ELN. Entonces, pues es un contexto en el que no podemos hablar verdaderamente de garantías. Sin embargo, pues en medio de todo esto está como esa esperanza de ese reflejo de una ciudadanía que
que sale voluntariamente, multitudinariamente a cada encuentro que se convoca por parte de las fuerzas alternativas y pues hay como esa esperanza también de lo que revelan las encuestas. Esto aunado, Orlando, si me permite, a algo que estamos viendo a nivel de América Latina, y es que con la crisis dejada por la pandemia y el cuestionamiento que esto dejó al sistema neoliberal que de alguna manera se volvió a imponer en nuestra región a partir del 2010 aproximadamente, pues vimos la precariedad y la repercusión que tiene un sistema que convierte los derechos en un negocio, un sistema que no otorga garantías mínimas como la salud, la vivienda digna. Colombia atraviesa una crisis muy grave de hambruna. Eso es algo que los organismos como la FAO, el DANE, el Departamento Nacional de Estadística ha revelado. Cada vez más son los colombianos que no pueden comer 3 comidas al día. Cada vez más son los colombianos que pasan el día sin tener ni siquiera una sola comida. Entonces, esto es un contexto que necesariamente evidencia la crisis de un sistema democrático que necesita cambio y que necesita que no sigan dominando los mismos grupos políticos que se han visto favorecidos tradicionalmente en Colombia. No por nada, Colombia es el segundo país más desigual en América Latina y el quinto a nivel mundial. Eso es una situación que es insostenible. Claro que sí, sí, hagamos la primera pausa porque acaba de mencionar dos cosas interesantes que me gustaría amplificarlas en la segunda parte con una mejor reflexión, digamos, en función de lo que en estos momentos constituye Colombia para el resto de América Latina. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con la constitucionalista colombiana Cielo Rusinque a propósito de las elecciones de este domingo, que efectivamente generan mucha expectativa. Y le planteo la pregunta al respecto porque habíamos dicho en contexto latinoamericano esto es muy, muy importante, pero al mismo tiempo usted menciona algunos elementos que son dignos de análisis. Colombia llega a estas elecciones con unas cifras, y usted ya mencionó hambruna, pobreza, extrema pobreza, violencia, persecución, asesinato a líderes sociales, a excombatientes. Y en este contexto, la pregunta es, ¿podrían marcar estas elecciones la etapa del postconflicto efectivamente? Pues necesariamente eso es lo que esperamos, porque claramente la apuesta progresista y la apuesta de Gustavo Petro, el candidato favorecido en las encuestas, es consolidar y cumplir esos compromisos que fueron adquiridos en el marco del proceso de paz. Y otra de las apuestas es tan sencilla como dar cumplimiento a las garantías que fueron establecidas desde la Constitución del 91, que por falta de voluntad política no han permitido que hasta el día de hoy se consolide en Colombia eso que es tan simple como el Estado Social de Derecho, que brinde unas garantías de vida digna para una mayoría de los ciudadanos. Entonces, si eso es así, ¿en qué situación se encontrarían estos sectores guerreristas, militaristas que han vivido de la guerra? ¿Cree que se van a quedar tranquilos, van a estar en paz o habrá una reacción tan violenta como ya se vivió en cierto momento en la época de la mayor violencia en Colombia? Las reacciones violentas ya las estamos viendo. Lo que pasa es que en el territorio, pues esa violencia se vive de una manera como más aguda. La violencia la vemos también en la estigmatización, en la persecución política, en la proliferación de denuncias falsas, de estigmatización, digamos, de quienes representan una alternativa de gobierno. Pues obviamente, pues el temor de perder los privilegios que siempre se han tenido. Vemos, por ejemplo, el caso de Aida Merlano, que actualmente se encuentra en Venezuela, hasta qué punto eso reveló ante la opinión pública todo lo que se esconde y todas las prácticas que tradicionalmente han hecho estos planes políticos que han digamos, dominado la política colombiana, cómo recurren a prácticas clientelistas, a la compra de votos, cómo en casos como el de ella, por ejemplo, hasta la vida misma, digamos, no tiene ningún valor cuando alguien presenta un peligro o presenta un obstáculo
a esas opciones de poder que finalmente implican grandes beneficios, implican una concentración extrema de la riqueza y de los beneficios y de los recursos de todo un país en manos de unas pocas familias. Entonces el temor está en perder los privilegios, pero acá un gobierno progresista, y eso se ha dicho todo el tiempo en el discurso del proyecto del pacto histórico y de los líderes alternativos, es que se tiene la conciencia de que queremos un país viable para todos, que aquí no se va a llegar a hacer las mismas prácticas de persecución a quienes de pronto no sean quienes detentan el poder en el evento de un gobierno progresista. Y aquí lo que se trata es de brindar garantías de armonía y de convivencia social para los colombianos en general. Ya, y entonces en función de eso, ¿usted cree que el comportamiento, por ejemplo, que ha favorecido esta tendencia violenta, guerrerista, que está anclada también a un relato político en los medios de comunicación, cree usted que eso se ha modificado o por el contrario, con cierto recelo, están cuidando sus espaldas, de modo que, por ejemplo, no sean en las circunstancias de ganar el progresismo colombiano, sean por lo menos atenuados sus relaciones con el militarismo colombiano? Sí, claro, pues acá ha habido varios intentos, de hecho, como por quitar garantías o posibilidades de acción al sistema de justicia especial para la paz, que es un sistema que fue diseñado para conocer las verdades de lo que sucedió a lo largo del conflicto colombiano, para establecer los verdaderos responsables de los grandes genocidios, asesinatos, en fin, las grandes responsabilidades detrás de este conflicto con el que llevamos lidiando hace más de 50 años. Entonces, pues necesariamente el temor a que se sepa la verdad, el temor a perder los privilegios, pues hace que se recurra hasta último momento. Habrá una clara tendencia, por ejemplo, en el marco de una eventual segunda vuelta. Es claro que todo el establecimiento, la derecha, va a rodear a cualquier candidato que represente la oposición para la posibilidad de un liderazgo alternativo. Ahora, como están dadas las cosas hasta el día de hoy, y más con el respaldo que hemos tenido a nivel internacional, con la vigilancia que hay en este momento hacia lo que está pasando en Colombia, yo creo que las posibilidades de fraude y de que, digamos, como que este discurso estigmatizante haga mella cada vez son más menores, digamos. Ya, y una pregunta que siempre cabe en estas circunstancias, ¿hasta dónde cree usted que lo que está pasando en este momento en Colombia y si de ganar una mayoría tanto en el Senado como en el Congreso, pueda generar procesos, por ejemplo, de fiscalización y también de sanción política a los responsables de todos estos acontecimientos que han ocurrido en los últimos años en Colombia? Es decir, hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades institucionales y gubernamentales en todo lo que está pasando. ¿Se podrá llegar a eso o cree que no se podría consolidar una mayoría? O al menos, si de haberla, eso sería como en un segundo plano. Orlando, acaba de mencionar algo que es fundamental y es la expectativa que se tiene con esos comicios del fin de semana, es sobre todo porque pues ahí se define tanto los tres candidatos que surjan de las diferentes coaliciones a la presidencia, como esas mayorías legislativas a las que les estamos apostando para poder ser una opción real de cambio. ¿En qué sentido? Si se logra una presidencia alternativa, pero no se tiene un Congreso mayoritario que sepa rodear las apuestas de una agenda legislativa progresista, pues será muy difícil lidiar en términos de gobernabilidad y de poder cumplir con un programa de gobierno, con unas garantías que han sido propuestas a la ciudadanía. En este sentido, pues lo que aspiramos a renovar ese Congreso. Hay una verdadera apuesta en ese sentido, hay unos resultados también a nivel de las encuestas que muestran una favorabilidad a esa unión de los sectores alternativos y liberales progresistas que se han condensado en el pacto histórico y que esperamos tengan unos buenos resultados para así mismo poder materializar esa agenda progresista. De otra parte, la agenda del gobierno, en la medida que está comprometida con consolidar el proceso de paz, esto quiere decir consolidar ese sistema judicial especial que fue diseñado, enfocado a tener una garantía de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es finalmente no es nada más que permitir un resarcimiento de los millones de víctimas que se han visto afectados a lo largo de este conflicto, y pues poder superar esa página y poder transitar hacia un Estado verdaderamente democrático, incluyente y de paz.
Claro, y ahora quiero tocar dos preguntas finales, Cielo, con respecto a lo que significa Colombia para el contexto latinoamericano, para el contexto continental y en lo que está ocurriendo, por supuesto, en el conflicto en Ucrania. El señor Iván Duque es el presidente latinoamericano que visita a Joe Biden y con eso de alguna u otra manera ya sienta un precedente de cuál es su postura con respecto a lo que ocurre en el mundo. Iván Duque, ¿cómo queda en el contexto internacional, en este sometimiento a la política de Estados Unidos? ¿Qué cree usted que considerará la historia de este señor en ese plano? Pues a ver, Iván Duque se ha caracterizado por el doble discurso que siempre ha mantenido de cara a la comunidad internacional y a nivel interno en el país. Él siempre niega, por ejemplo, su falta de compromiso con el proceso de paz en Colombia. Él siempre niega la desinstitucionalización y la falta de garantías democráticas que existen en el Estado colombiano. Y por otra parte, tiende a inmiscuirse en cuestiones externas en las que Colombia no necesariamente es un protagonista o es un actor relevante, tiende a sobredimensionar la acción de Colombia en el contexto internacional para de alguna manera así desviar la mirada sobre la crisis que vivimos en Colombia, sobre la actualidad política colombiana que demandaría 100% de su concentración y 100%, digamos, de su atención en términos de garantías democráticas y en términos de solventar la crisis que estamos enfrentando, crisis de todo tipo, económica, social, crisis por la violencia que se ha robustecido en el último tiempo. Entonces, pues de parte de él lo que vemos es como ese interés de pronto en ocuparse más de asuntos exteriores en los que necesariamente Colombia no es tan, sin perder de vista pues como Estado soberano, como Estado en el contexto internacional pueda tener, pero que no necesariamente podemos intervenir de una manera determinante. Se quiere inmiscuir y como ponerse como servil de otros intereses para desviar la atención sobre las problemáticas tan graves que estamos enfrentando en Colombia. Y la última pregunta entonces, de ganar el progresismo en las posibilidades tanto legislativas como presidenciales, evidentemente se consolida un nuevo ciclo progresista en América Latina y mucho más si en Brasil podría ganar, como está previsto este momento en las encuestas, todo puede pasar hasta octubre, noviembre, pero de ganar el progresismo en América Latina, usted desde Colombia, ¿cómo mira el nuevo contexto regional, considerando además que el conflicto en Ucrania, según algunos expertos y que lo hacen de una manera muy lúcida, dicen, entramos en una nueva etapa de la historia de nuestro planeta? Pues Orlando, yo creo que es muy importante y muy trascendente, ya no siquiera en términos de la región, sino sin temor a exagerar en términos de lo que es la humanidad en los próximos años. Estamos viviendo una crisis también en el sentido del cambio climático, una crisis ambiental, la humanidad está viviendo a deuda y esto es algo que Gustavo Petro tiene muy presente, es uno de los líderes, digamos que en el contexto latinoamericano ha sabido mantener con mayor coherencia y mayor conocimiento un discurso y un compromiso en cuanto a la lucha contra el cambio climático y en cuanto a la necesidad de transitar hacia modelos económicos que no se basen en la sobreexplotación de los recursos naturales. Esa de hecho ha sido una de las críticas que se hicieron a los gobiernos progresistas en su momento, que si bien es cierto garantizar una serie de cuestiones sociales a la ciudadanía, se basaron mucho en ese sistema que no es viable a largo plazo, un sistema que se tiene que replantear y yo creo que allí el liderazgo de Gustavo Petro como leadership de la región para además acrecentar y de alguna manera retomar todo lo que ha sido el sistema de integración político latinoamericano para poder actuar en condiciones de mayor igualdad en el contexto de la globalización, pues puede ser determinante. Yo creo que ahí se podría estar hablando de un asocio estratégico internacional entre los diferentes líderes de América Latina para además ser una opción y una posibilidad esperanzadora de un nuevo orden más amigo con la naturaleza, más consciente de los límites que enfrenta la humanidad en este momento y que sepa desde acá como sociedades que tenemos esa riqueza biodiversa, como sociedades que tenemos esa riqueza en materia de petróleo, de recursos de primera necesidad, cómo podemos brindar alternativas también para un mundo sostenible, ya no en términos ni siquiera económicos, sino en términos de viabilidad de la misma humanidad. Claro que sí. Muchísimas gracias, Cielo. De verdad, muy amable por atender esta invitación. Muy importante lo que acaba de mencionar y en función de eso estamos expectantes a lo que ocurre este domingo y también las elecciones de mayo. Mando un abrazo, que esté muy bien.
Muchas gracias, Orlando. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias a Cielo Rusinque, constitucionalista colombiana, sobre todo por la expectativa que este fin de semana tendremos en América Latina sobre el proceso electoral en Colombia, país al que queremos muchísimo, de verdad, con todo corazón. Esperamos que sea para el bien de todas y todas las colombianas. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.